Un saludo tengan todas las organizadoras y organizadores de esta conferencia virtual internacional que pudiéramos entender como la introducción al segundo evento internacional León Trotsky que se celebrará en agosto del año 2021. El tema que abordaré en esta charla, como se ha anunciado, es el trotskismo cubano entre 1935 a 1959. Sucede que este trotskismo, este movimiento que va a existir entre el 35 y 1959, es un periodo en que se olvida, es un periodo que se olvida, que se destierra prácticamente, que hemos desterrado prácticamente los historiadores que nos hemos especializado en este tópico. El origen de esto es que el trotskismo cubano épico, el glamour del trotskismo cubano, por decirlo de cierta forma, va a estar concentrado en la revolución de 1933 y en la década de los años 60 durante el proceso revolucionario cubano. Entonces, en los artículos y en el excelente dossier que preparó Gary Tennant sobre la historia del trotskismo en Cuba, se lleva con gran fuerza al trotskismo cubano en la epicidad de 1933, derrocando y luchando contra el dictador Gerardo Machado, y en la epicidad, lo épico, lo heroico del Partido Obrero Revolucionario Trotskista, inserto en las dinámicas de la Revolución Cubana, en las luchas contra el estalinismo, de manera que se olvida el trotskismo en Cuba entre 1935 a 1959. Eso se va a dar principalmente porque es un momento en que el partido bolchevique-leninista, que es como se va a llamar la organización política que va a tratar de continuar las ideas de Trotsky aquí en Cuba y posteriormente Partido Obrero Revolucionario, estos dos partidos entre 1935 a 1959 van a ir mermando, van a tener una situación crítica políticamente. En algunos momentos no van a pasar de más de 50 militantes. Entonces es como que un periodo del cual la mayoría de los historiadores como que lo echan a un lado, como que no lo tratan de hablar mucho, cuando más lo que se habla es del asesinato de su fundador Sandalio Junco. ¿Qué sucedió entonces en esa época? Bueno, estamos hablando de un momento cuando ya finaliza lo que en Cuba se conoce como la Revolución del 30, que es todo un proceso revolucionario que va a derrocar al dictador Gerardo Machado, y a raíz de ello se va a hacer un gobierno que pudiéramos llamar nacionalista de izquierda, derrocado a su vez por un golpe de Estado en enero de 1934. Tras ese golpe de Estado y otros intentos de insurrección, el proceso revolucionario es un consenso de historiadores que termina, un consenso político que termina en 1935, se interrumpe en 1935. En el mismo 1935, cuando todas las fuerzas políticas de izquierda están golpeadas por la reacción, sucede que el partido bolchevique-leninista ha sufrido grandes golpes en la dirección de su dirigencia. De los tres principales fundadores, Marco García Villarreal, Sandalio Junco y Juan Ramón Brea, dos van a salir del partido bolchevique-leninista y otro va a estar en el extranjero. Marco García Villarreal lo van a expulsar, que era el que tenía el vínculo directo con el sector estudiantil universitario. Sandalio Junco se va a ir voluntariamente, va a formar parte de una organización revolucionaria que se va a llamar La Joven Cuba, y con posterioridad dentro de un movimiento político que tendrá como nombre el autenticismo. Estos nombres, La Joven Cuba y el movimiento auténtico, no los perdamos de vista porque vamos a regresar a ellos unos minutos después.
el que va a seguir militando en el trotskismo, pero que no va a estar en Cuba, va a ser el intelectual Juan Ramón Breá y su compañera Mary Lou. Breá y Lou van a estar en las trincheras de la República Española, específicamente en Barcelona. Quiere decir que los grandes fundadores, las grandes figuras del trotskismo cubano van a salir de la órbita del partido bolchevique leninista. Sucede además que quien va a conducir la dirección del partido esencialmente va a ser una persona llamada Charles Simeón, quien va a intentar por sobre todas las cosas hacer que el partido bolchevique leninista se diluya dentro de los sindicatos auténticos. Los sindicatos auténticos tenían una línea nacionalista de izquierda, un tanto conciliadora de clase. Cuando Charles Simeón es expulsado de la dirección del partido bolchevique leninista, quien lo sucede va a ser Gastón Medina. Gastón Medina va a ser una persona muy enferma que va a fallecer pronto, de manera que el partido queda acéfalo, el partido queda sin dirección. Estamos hablando entonces de una organización que entra en crisis y que intenta refundarse, reconstituirse. Desde México, León Trotsky está percibiendo esa crisis. Hace un informe a finales del año 39, ya casi empezando 1940, un informe analizando toda la situación de los países de América Latina, donde Trotsky, donde hay una base de la Cuarta Internacional, hay bases de la Cuarta Internacional, y analiza la situación cubana. Dice lo mismo, que los principales dirigentes abandonaron el partido por ideas pequeño burguesas, y que advierte, le pide él a los compañeros de Santiago de Cuba, a la militancia trotskista de Santiago de Cuba, la segunda ciudad de importancia del país, que por favor no obstaculicen el proceso de reconstrucción que está viviendo el partido bolchevique leninista. No conozco cómo es que Trotsky llega a saber esto. El caso es que los compañeros de Santiago de Cuba sí van a escindirse del partido bolchevique leninista, o más bien del Partido Obrero Revolucionario, porque en 1940, días después, prácticamente pocos días después de la muerte de León Trotsky, se va a decidir cambiarle el nombre al partido bolchevique leninista, con la idea de reconstituir completamente la organización seguidora de Trotsky. Va a pasar a llamarse Partido Obrero Revolucionario. La sección de Santiago de Cuba se va a oponer a esto completamente. Va a pensar que no hace falta cambiarle el nombre y que eso no ayuda en nada. Se mantendrán existiendo entre 1940 y 1941. En La Habana va a existir el Partido Obrero Revolucionario, y en Santiago de Cuba el Partido Bolchevique Leninista, vamos a decir una disidencia del Partido Bolchevique Leninista que no va a querer asumir las siglas del Partido Obrero Revolucionario. Estamos hablando entonces de una organización muy golpeada, que va a intentar a desarrollar una política de entrismo dentro de determinados grupos, que una vez llega el autenticismo al gobierno, el fundador del autenticismo, Ramón Grau San Martín, es el que va a encabezar el gobierno revolucionario nacionalista de izquierda, que va a sustituir al dictador Machado. Cuando Ramón Grau San Martín regresa al gobierno, estaríamos hablando de 1944, se van conformando por la época unos llamados grupos de acción revolucionaria, que no eran más que grupos nacidos a raíz de la década de los años 30, salidos de la ya desaparecida organización revolucionaria armada La Joven Cuba. La Joven Cuba, recuerden que
va a ser como la organización clandestina subversiva que cuando cae el gobierno nacionalista de la década del 30 va a intentar desarrollar por la vía armada el regreso de la revolución. Estos grupos armados, estamos ya hablando de la década del 40, son grupos de acción revolucionaria. ¿Cómo les van a decir? Grupos políticos que usan en determinados momentos la acción armada. En esos grupos, por esos grupos va a transitar, por buena parte de esos grupos va a transitar el trotskismo cubano. Ahí el POR, y posteriormente en 1941 se incorpora el partido bolchevique leninista, el POR va a intentar primero insertarse en la acción guiterista revolucionaria. Va a durar poco tiempo y se va a reconducir hacia el MSR, Movimiento Socialista Revolucionario. Este MSR va a tener la peculiaridad de estar dirigido por una persona llamada Rolando Maferrer, que va a terminar siendo un perseguidor, asesino de comunistas, de revolucionarios durante la dictadura de Fulgencio Batista. Va a crear un grupo paramilitar llamado los Tigres de Maferrer y va a dar caza a los revolucionarios cubanos durante la época de la dictadura de Fulgencio Batista en la segunda mitad de la década de los 50. Pero mientras tanto, ahora, en ese momento que estamos analizando, donde está el Partido Obrero Revolucionario, Rolando Maferrer está al frente del Movimiento Socialista Revolucionario, frente al MSR. Ahí va a estar el POR inserto, va a tratar de hacer un entrismo profundo, va a tratar de, sin desaparecer, va a tratar de reconducir al MSR hacia una línea más revolucionaria, una línea marxista de lucha de clase, pero termina afectándose porque los militantes poco a poco se le van yendo y llegamos al momento en que el POR no tiene más de 50 militantes. Uno de los principales, una figura, no principal figura, pero sí una de las figuras más visibles del Partido Obrero Revolucionario, se va a salir y va a crear otro grupo de acción. Estamos hablando de Emilio Tro, que fundará la Unión Insurreccional Revolucionaria. Ahí hay un dato curiosísimo, ¿no? Porque en la UIR va a militar Fidel Castro, el joven Fidel Castro. Entonces, paradójicamente, paradojas de la historia, en algún momento Fidel Castro, el joven revolucionario Fidel Castro, estuvo subordinado a las órdenes de un trotskista. Claro, especifico siempre que la UIR no era una escisión trotskista. No estamos hablando de una organización propiamente dicha trotskista, no lo era para nada, sino que su fundador y su principal líder, que se hacía llamar comandante Emilio Tro, sí venía del Partido Obrero Revolucionario. Entonces, como ven, estos son momentos no tan épicos como los momentos de la lucha contra la dictadura de Gerardo Machado, no tan épicos como la lucha del trotskismo cubano en la revolución en la década de los años 60 y no tan épicos como la persecución con el estalinismo directamente. De hecho, iba a suceder, ahí quiero regresar un momento a 1942, cuando es asesinado el 8 de mayo de 1942, fecha en la que después concluiría el primer evento internacional León Trotsky, seleccionada esa fecha con toda intención. El 8 de mayo de 1942 sería asesinado Sandalio Junco, que ya no militaba en el trotskismo cubano, sino en la dirección auténtica, en la dirección del sindicalismo autenticista. Va a ser asesinado por un comando del Partido Comunista de Cuba. Quizá esto mismo, este asesinato de Sandalio Junco, fue lo que llevó a que el trotskismo cubano, más otros enfrentamientos violentos que se había tenido con el Partido Comunista, que había formado parte del gobierno con el general Fulgencio Batista entre 1940 y 1944,
un gobierno elegido democráticamente, el trotskismo es muy posible que se haya vinculado con estos grupos de acción revolucionaria en una especie de intento de salvaguardia física, ¿no? Además de que provenía de la revolución del tren. Posteriormente, a la misma vez que está en el MSR, el trotskismo cubano va a intentar hacer contactos con el APRA cubano, con organizaciones llamadas la Liga Juvenil Martiana, grupos muy endebles, hasta que se percata de que más bien esa política de entrismo lo está debilitando y continúa su propia vida a lo largo de la década de los años 50. Este va a ser un momento en que hay un detalle interesantísimo en el dossier que ya mencioné de Gary Tennant. Gary Tennant asegura que prácticamente el Partido Obrero Revolucionario va a desaparecer y se va a refundar en la década en 1960. Curiosamente, a la misma vez, Juan León Ferrera, el último miembro vivo del Partido Obrero Revolucionario, va a decir que el POR nunca va a desaparecer. Que eso que dice Gary Tennant de que desapareció el POR para nacer después el Partido Obrero Revolucionario Trotskista en 1960 no es cierto, que es el mismo partido desde 1940 hasta que en 1973 desaparece. ¿Quién está equivocado, Gary Tennant o Juan León Ferrera? No, los dos tienen razón. En realidad el Partido Obrero Revolucionario nunca va a desaparecer. El Partido Obrero Revolucionario, durante el momento de la Revolución Cubana, de la Sierra Maestra, con Fidel Castro, en la lucha contra la dictadura de Fulgencio Batista, el Partido Obrero Revolucionario va a estar muy débil, va a estar inserto, vinculado directamente con el movimiento 26 de julio en el oriente del país. Estamos viviendo entonces un momento de debilidad grande del Partido Obrero Revolucionario que va a hacer que estos camaradas refunden el partido, porque además el Partido Obrero Revolucionario va a perder todo vínculo con la Cuarta Internacional. Recuerden que estamos en una época donde no había internet, donde una llamada telefónica al extranjero era prácticamente impensable. Estamos hablando de camaradas, trabajadoras y trabajadores que no tenían acceso a una comunicación directa con el extranjero y habían tenido una serie de polémicas directas con el Socialist Worker Party de James Buchanan, que es quien lo atiende directamente. El trotskismo norteamericano es quien va a atender directamente al Partido Obrero Revolucionario, va a ser el vínculo directo con la Cuarta Internacional, y han sucedido una serie de problemáticas con el SWP norteamericanos, entre otras cosas, que el Partido Obrero Revolucionario va a apoyar las tesis de Chashman, aunque no va a terminar siendo chashmanista, que va a hacer que el Partido Obrero Revolucionario, trotskismo cubano, pierda en la década de los 50 todo vínculo con la Cuarta Internacional. De hecho, el trotskismo cubano ni siquiera va a participar de la gran polémica que va a fragmentar en 1953. Al menos no, ni Gary Tennant, ni Sergio Moisen, ni Daniel Gallido no han publicado, ni yo hemos tenido acceso a ninguna prensa donde aparezca la polémica del trotskismo cubano a raíz del quiebre de la Cuarta Internacional en 1953. Bueno, lo que va a suceder es que en 1960, cuando mantienen contacto con Olga Escarabino, camarada Miranda, que la va a enviar J. Posadas desde Uruguay. J. Posadas radicaba su cuartel general en Argentina, pero esta Olga Escarabino va a ser uruguaya. J. Posadas controlaba el buró latinoamericano de la Cuarta Internacional cuando todavía no se había ido de la Cuarta, había fundado su propia internacional. El caso es que va a llegar esta camarada uruguaya cuando ve el triunfo de la revolución. J. Posadas envía a esta camarada uruguaya a La Habana
y se refunda el Partido Obrero Revolucionario adoptando el adjetivo trotskista. A partir de 1960, entonces, el Partido Obrero Revolucionario se va a llamar POR-T. Entonces, esencialmente, esta es la historia muy condensada de los momentos tristes o no tan épicos del Partido Obrero Revolucionario, donde además va a fallecer en 1940 Juan Ramón Breá, de modo que no estará ni siquiera Sandalio Junco, porque lo han asesinado en el 42, ya se había ido del partido bolchevique leninista. Juan Ramón Breá fallece muy joven en 1940 y ya han visto cómo este partido bolchevique leninista, después rebautizado en 1940 Partido Obrero Revolucionario, va a ser una organización política muy débil, de la cual desgraciadamente la historiografía del trotskismo internacional la ha relegado. Quizá lo único, cuando empezamos a ver todos los documentos, vemos que lo que se hace es un gran hincapié intentando esclarecer el asesinato de Sandalio Junco. Como dato curioso, ya para finalizar, les digo que donde está la tumba de Sandalio Junco, la tumba de Sandalio Junco está en la misma tumba del fundador de la Joven Cuba, Antonio Guiteras. Y en la misma tumba de Sandalio Junco hay varios combatientes de los grupos Acción Guiterista Revolucionaria, que es por donde va a pasar el POR originalmente. Es decir, que al final hay como una gran imbricación de la revolución del 30 en estos esfuerzos del trotskismo cubano para continuar la revolución entre 1935 hasta 1959. Muchas gracias, un saludo muy grande a todas las camaradas, a todos los camaradas que han hecho posible este evento, al compañero Flomenese, a la compañera Romana Morgao, al compañero Marcio, a Daniel Perseguín, a Edson Luis, un abrazo muy grande desde La Habana, resistiendo, cuídense con esta crisis que estamos viviendo a raíz de la COVID-19, y un abrazo grande, un saludo grande a la clase trabajadora brasileña, que continúen, les deseamos desde aquí en la lucha contra el gobierno derechista, ultraderechista de Bolsonaro, de Jair Bolsonaro. Deseamos muy fuerte que caiga el gobierno de Bolsonaro, ya sea por una revolución, ya sea por un movimiento social que lo deponga. Que no termine Bolsonaro el gobierno, el mandato. Un abrazo grande.